Alemania. ¿Claro? O sea, que hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico de ese país, ¿no? Algunas cosas se tienen que cumplir iguales y otras no. Por ejemplo, si yo tengo un aeropuerto en Angola, digo, ojo, que no hay nadie en Angola, no se van a aprender. Un aeropuerto en Angola, bueno, ¿cuántos vuelos llegan al día ahí? ¿Qué sé yo? ¿De dónde vienen? Y el aeropuerto en París, ¿sí? No tienen el mismo dinero los franceses que los angoleños. Entonces, ¿qué pasa? Hay condiciones que tienen que ser iguales, o sea, el ancho de la pista, de acuerdo al avión que baja, todo eso tiene que ser igual, se va a hacer un desastre. La manera, el asfalto que tienen que tener y toda la mano, ¿cierto? El cuidado, los tipos, los banderilleros tendrían que saber lo mismo que los que están allá. Pero después cuando van a las instalaciones, no, pues si bajan 4 gatos acá y allá me están bajando 1000 tipos por minuto, no puede ser igual. Pero claro, en la manera que voy a tratarse. Entonces la norma se adecua a las condiciones de cada lugar, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Bueno, entonces, este es el espacio de normalización, aparece acá. Entonces aparece ese espacio que sale con 3 ejes, ¿no? Y aparecen los niveles, el dominio y los aspectos, ¿cierto? Entonces, uno de los ejes es el dominio, que dice en qué rubro va a ir, de qué rubro industrial va a ir, o lo que es el sujeto. Y los aspectos de lo que vimos recién, los objetos a normalizar. Símbolos, nomenclatura, clasificación, análisis, muestreo, embalaje, todo lo que vimos. Y de acuerdo a eso, ¿y en qué rubro va a ir? Y después aparecen los niveles. Los niveles pueden ser empresa, asociación, nacional, regional, internacional. ¿Sí? Bien. Dijimos que las normas aparecían a través de un problema, ¿cierto? A resolver. Bueno, acá lo que es lo que acabo de decir, ¿no? El dominio que se refiere, los aspectos, y después aparecen los niveles. Niveles de la normalización. Bueno, tenemos normas, está bueno lo del triángulo porque muestra qué es lo que es la base de eso. La base está en las empresas, ¿sí? La base está en las empresas, donde surgió el problema. No dijimos que todo se había hecho un problema al cual se le encontró solución. Entonces, el problema surgió en una empresa. Por ahí, pongamos un aspecto, ¿ves? Una empresa que se me ocurre de un problema. Por ejemplo, los que sueltan. Los soldadores, ¿cierto? Los soldadores. Bueno, en su momento, ¿qué pasó? Un tipo, cuando no existía la norma de soldadura, alguno salió el electrodo y empezaron los problemas con los electrodos. ¿Cierto? El electrodo con el que suelta el soldador. Y lo resolvió de una manera. Lo solucionó y lo tenía esa empresa, no era la solución. Después se pusieron de acuerdo, otra empresa lo conoció. ¿Y cómo resolviste esto? Y lo resolví así, asado. Y ya se pusieron de acuerdo varias empresas. Y después, cuando más empresas se pusieron de acuerdo, apareció una solución para todas esas empresas. Salían normas de empresas, ¿cierto? Pero de pocas empresas. Cuando ya esas empresas se juntan y hacen una asociación entre todas las empresas, serían la asociación de los soldadores o de los que sueldan, pues es el nombre que le ponen. Y aparece una norma de sector, y es un sector determinado que hace una norma, o sea que ese problema que surgió en una empresa después se hizo de asociación, ¿sí? Después, si una norma pasa a ser nacional, es porque ese problema ya es un tema nacional, ¿sí? Un tema que quieren resolverlo en todo ese país. Si ese problema que quieren resolver va más allá, aparecen las normas regionales, ¿sí?
Cuando se habla de regional, quiere decir que es un conjunto de países. Y si la norma sigue en importancia a llegar a tener orden internacional, o sea que estamos hablando de que la importancia de lo que se está tratando llega a ser internacional. Se hace una norma internacional, que ahí es donde aparecen las ISO. ¿Sí? Pero la cuestión es que todo surge de acá abajo y la importancia va de abajo hacia arriba y no al revés. O sea, cuando la norma llega a ser internacional es porque ha tenido el aval de todos los actores de abajo hacia arriba, ¿está? Y, o sea que nunca va a surgir una norma acá y va a ser impuesta hacia abajo, porque no es el sentido en el que se creó la norma, no sé si me entienden. Cuando alguien llega acá, una norma llega acá y dice, bueno, esto es para todo el mundo, es porque todos estuvieron de acuerdo antes, no porque el otro se cree el dueño de la pelota y hace todo, hago todo porque las cosas van a ser así porque yo quiero, no es así. Bien, entonces, me metí en el tema de la soldadura, no me acuerdo el nombre de la asociación. Bueno, hay distintas asociaciones, acá la vamos a ver. Me olvidé el nombre de la asociación de los soldados. Ahora me acuerdo. La AWS, ¿cierto? Por ejemplo. Esta es los estadounidenses tienen muchas normas porque han hecho un desarrollo tecnológico grande en su historia. Entonces, ellos, los problemas le aparecieron, se asociaron entre las empresas, vieron, resolvieron los problemas y rápidamente hicieron asociaciones. Y aparecen esas normas de asociación que las copian y no hay problema en copiarlas. Por ejemplo, nosotros la norma de seguridad industrial es una copia de la estadounidense. Pero que no vamos a poner a hacer una norma nosotros, ellos ya tenían mucha experiencia en haber realizado eso. Es precioso el tiempo que llevan ellos, porque ellos lo hicieron, lo aplicaron, de ahí la fueron modificando, mejorando, y va a venir vos y decir, ahora que una norma de seguridad, me va a hacer una norma de seguridad argentina, no voy a copiar ninguna. Si ya está hecha, ya ellos, y la forma de vivir no es muy diferente, en el sentido, por lo menos para la seguridad industrial. Los chinos la tienen que... entonces, es una copia, la norma de seguridad industrial argentina es una copia de la estadounidense. ¿Pero por qué? Porque perfectamente lo puedes copiar porque te da un tiempo valioso de ensayo y error que ya lo tuvieron y la fueron mejorando. Bueno, entonces esta es la American Welding, de soldar, ¿sí? Social. Bueno, la cuestión, los tipos que son los que soldaban. Apareció el que tenía problemas con el electrodo, el otro que el mismo problema, se juntaron y hicieron una asociación nacional de Estados Unidos. Ahora, esta asociación es tan valioso lo que han hecho que tomó orden internacional también. Ahora, la AWS es una norma, las normas que surgen de esa asociación son tomadas en todo el mundo como un referente para la soldadura. Y lo mismo pasa en pintura, y lo mismo pasa, o sea, asociaciones que son muy famosas y de una especialidad muy fuerte tecnológicamente en todos los países, y las toman como referencia. O sea, por ejemplo, si uno quiere calificar para soldar, ¿vieron que los soldadores están calificados? Uno puede hacer banco, hacer esto y no tenés que calificarte. Te pones un taller en tu casa, te compras la maquinita y le das y nadie te va a molestar. Siempre que la FIP te lo bien, eso no hay problema. Bueno, pero distinto es si no, pará, yo ahora tengo que soldar unos caños que van a ir en una estación petrolera que está ahí cerca de Tierra del Fuego por el otro lado. Entonces tiene que ir un tipo que tiene que soldar, hay que reparar, y hay unas patas debajo del mar y el tipo tiene que poner ahí a soldar bajo el agua, y soldadura bajo el agua para soldar ese mantenimiento de eso. Eso no lo puede hacer cualquiera. Entonces, ni hablemos tampoco de hacer cañerías de presión para petróleo. Bueno, para cada especialidad tiene que haber un soldador calificado para eso. ¿Y de dónde viene la calificación de estos tipos que empezaron? Y la hicieron famosa. Al principio tenía que ser un desastre, pero la fueron modificando y mejorando.
Y tienen toda una forma de calificar distintos soldadores para distintas especialidades en la soldadura. Y esa se toma como norma. Uno hace un curso de soldadura y termina siendo la calificación de una AWS para ser especialista certificado, un soldador certificado en una determinada especialidad. Cañería de alta presión, con gas, bueno, hay una para cada cosa. Bien, entonces serían las normas de asociación. Y después están las normas de países y normas internacionales. Vamos a ir viendo del apunte cómo sigue con todo esto. Bien. Acá vengo. Las regionales, ¿cuáles son? ¿Qué normas conocen regionales? A ver, que sean de varios, Mercosur, el NAFTA, que tienen allá los mexicanos, con todo por arriba, y así. La de la Comunidad Europea, ¿está? La Comunidad Europea está en todos los países europeos, y así. Bueno, en una norma de empresa, ¿qué es lo que es? Una norma de empresa puede ser una norma técnica. ¿Ah? Sí, claro que sí. Yo una vez vi una rosca trabajando, una rosca. La rosca tiene que estar normalizada, ¿no? Uno va el angulito del filete. Estamos hablando de la rosca, puede ser de cualquier forma, pero las roscas comunes que son triangulares, el filete, están todas normalizadas. Los alemanes se encargaron de normalizar todas. Entonces tienen hasta las en pulgadas, ellos que son del sistema internacional tienen hasta las que son en pulgadas, todas. Bueno, y una rosca que no la encontramos, había que hacerla. Y no había norma buscando la de los alemanes, la de los ingleses, no había, era una empresa. Una empresa que tenía una rosca en particular y era de ellos, ¿no? Y la tenían patentada, todo. Así que tuvimos que pagar para que nos mandaran todo el detalle de cómo era la rosca, el ángulo que tenía, todo. Indudablemente no era tan importante la rosca porque si no, no hubiera sido solo de la empresa, si no hubiera tomado más auge, de acuerdo a lo que hablábamos recién. Bueno, acá habla de una norma de empresa, ¿cómo aparecería? Entonces dice, bueno, una norma de empresa puede tener, acá hay un centro que dice distintas partes que tiene una empresa. Entonces uno tiene la parte, en una empresa puede tener la parte de diseño, donde diseñan el producto, y ahí que tienen normas del producto, y son normas que capaz que son específicas de ese producto de esa empresa, ¿o no? Entonces son normas de la empresa. Después en la parte de almacenes se puede tener normas de los materiales, algunas normas que usan pueden ser de otros lados, bueno, de otras asociaciones, normas ISO internacionales que tengan importancia internacional, y si no, normas propias. Una norma esa que te dicen si quiere hacer una queja, pase en el buzón y déjelo acá. Esa es una norma de empresa, ¿o no? Porque te dicen dónde tenés que dejar la queja, igual que la forma de direccionar cómo moverte, porque te dicen, si bien tienen que seguir, hay normas de cómo moverse, como hablábamos recién, pero hacia dónde va de acuerdo al layout que tenga la empresa. ¿Sabes lo que es el layout? No. El layout es cómo has distribuido tu empresa para producir lo que tenés que hacer. O sea, es como que yo le saco una foto de arriba, ¿cierto? De la planta, y veo cómo están distribuidas las máquinas, los almacenes, los distintos departamentos. Eso se pensó antes. Y se pensó antes de acuerdo a la funcionalidad del terreno que tenías, y que pensaste por dónde iba a entrar la materia prima, pues voy a entrar por acá, salir por acá, lo voy a sacar por acá. Entonces, de acuerdo a eso, se ha hecho una forma de circular dentro de la empresa. ¿Está claro? Si bien han seguido normas internacionales o que le dijeron, y lo hizo de acuerdo a cómo tiene su layout. Bueno, dentro de esa empresa puede tener abastecimiento de materiales, y ahí hay normas de inspección, cómo lo va a hacer. Algunas son particulares, muy particulares en la misma empresa. La manufactura, o sea, los que directamente producen, ahí tienen normas técnicas de manufactura, normas para operaciones de manufactura. Después, normas de producto, serían generales para todos, porque lo tienen que conocer la gente que diseña
la gente que produce o no, y la gente que controla. Todos tienen que tener la norma del producto, ¿sí? En general, la gerencia tiene que tener las reglas administrativas para la norma del producto y reglas de control de calidad. Después, ¿qué otro departamento más tenés? Tenés ventas. Y acá tienen normas para ventas, ¿o no? ¿No tienen normas para ventas? ¿Sí o no? Seguramente se han puesto de acuerdo de qué manera tienen que vender el producto, ¿o no? Y determinados clientes, cómo le venden a determinados clientes y a otros no son todos iguales. De acuerdo al volumen que compra, es distinto, ¿o no? Después que tenés normas de inspección de productos, que lo hace la gente que inspecciona. Después, la gente de mantenimiento, que es administración de las instalaciones. Reglas de administración para instalaciones de manufactura. Reglas de administración para instrumentos de prueba y medición. Después, la gente de los almacenes, donde va el producto para después ser despachado. Reglas de administración para el almacenamiento del material y para el almacenamiento del producto. Ahí van a almacenar las dos cosas: las materias primas, los comerciales que le van a llegar y el producto, así que después vas a la salida de la calle. Bueno, y acá todo esto son normas que pueden haber de una empresa en sí. Algunas se juntan con normas de asociaciones o normas internacionales y otras son normas propias. Estos son más o menos como en una empresa todas las normas que tenés. Bueno, acá ya hablo de otra cosa que vamos a hablar mucho más después, que tiene que ver con la mejora continua. Muchos hablan de esto, de un círculo que tiene que haber en una empresa, que tiene un círculo que tiene que girar siempre en ese orden de la mejora continua. O sea, cuando haces algo, planeas, después lo haces, después lo revisas, después actúas, y dentro de todo ese círculo que vas dando encontrás errores. Y lo vas poniendo y volvés a planear sobre el error que encontraste y lo vas mejorando. Ese es el que entender cómo. Modificar la norma sería eso. Claro, pero más que todo lo toman como una forma de trabajar, una forma de actuar dentro de la industria para tener éxito y ser más productivo y en definitiva ganar más dinero que lo que querés. ¿Sí? Entonces, si haces ese circulito, eso que siempre vayas girando, vas a tener una mejora continua. ¿Está? Normas de compañía con base en el círculo de control, así le dicen, círculo de control. De esto hablan mucho de las normas de gestión de la calidad, que ya vamos a ver enseguida. Bueno, normas de la compañía, acá hablan de las normas de la compañía dentro del acuerdo de una empresa. Y normas de asociación, ejemplo, yo le dije la AWS, decía, bueno, hay miles. Algunas las pueden conocer, otras no tanto. Por ejemplo, las normas API. Estos son todos los que están en el petróleo, hablan de las normas API. Es el Instituto Estadounidense del Petróleo. Se pusieron de acuerdo todos los petroleros, ¿está claro? Las normas ASME, Asociación Estadounidense de Ingenieros de Manufactura. Esta es la que hace el Coyote, ¿no? ACME, algo. Existe, ¿no? Bueno, Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Manufactura. O sea que estos son todos los locos que producen en Estados Unidos. La SQC, que es del control de calidad, también estadounidense. La ASTM, que ya lo hicimos recién. Normas federales. La IEEE, que es de los ingenieros electrónicos de electricidad. O sea que acá sale la simbología de esa que le hablaba recién, que el transistor, que el condensador, que el diodo, que todo eso sale de ahí, esa simbología. Más todo lo demás, cómo hacer el circuito, que las plaquetas, que todo eso sale de ahí. Bueno, las normas militares, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, IAWC, Instituto Argentino de Control de Calidad. Bueno, la AWS es otra. Bueno, estas son asociaciones, ¿cierto? Que se pusieron de acuerdo, hicieron una asociación y tienen normas propias. Después están las de nacionales, normas nacionales. Entonces acá aparecen las ANSI, las normas nacionales, están las ANSI, que son estadounidenses. Las alemanes, ¿cuáles son? Las DIN, ¿no? Entonces tienes las ANSI, que son de Estados Unidos, ¿sí? Y después tenés las DIN, que son de Alemania. Después
Bueno, ahí van apareciendo las BS que son británicas, British Standard. ¿Ah?